Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un saludo especial para aquellas personas que nos escuchan. A través de este medio, busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esa programación, contamos con la presencia de Leo y Lili en su segmento Tiempos de Conquista. Así que Leo, Lili, bienvenidos, ¿cómo están? Bien, Jorge, ¿ustedes cómo están allá? ¿Qué tal el clima por allá? Aquí está haciendo mucho calor. Todo muy Poco ha bien, llovido. todo muy bien por aquí haciendo calorcito, pero bueno, o sea, ha llovido y está pues fresco a comparación de cuando ustedes estuvieron por acá. Oye, cuéntanos cómo vieron el viernes la celebración del cuarto año, cómo la pasamos. Nosotros nos la pasamos muy bien. No, yo Con- creo que es algo que, yo creo que es algo que es como, vamos, podemos decir que es como una cena. Es poder recordar realmente lo que realmente nosotros hemos hecho, lo que vamos a seguir haciendo. Es algo que apenas estamos iniciando, pero qué bueno es poderlos tener a todos ustedes como un equipo, como una familia, saber que estamos concretando, que estamos planeando, que estamos planificando y sobre todo pues estamos en la misma línea que Jesús, así que pues muy agradecido con cada uno de ustedes. no, nosotros también agradecidos por la oportunidad de, de compartir la palabra. Es un privilegio y tenemos que sentir todos los servidores que estamos y lo sentimos también. Estar en esta radio es un honor, es un privilegio y una bendición que Dios nos ha dado, un compromiso también, compromiso de crecer, porque de eso se trata. Nosotros somos los primeros en que debemos meditar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestra mente y poderlo llevar no solo sea palabra, sino también sea puesta por obra lo que recibimos. Así es que invitamos a todos también a los radioescuchas que nos esforcemos para caminar juntos y poder lograr el propósito que Dios ha hecho. Bueno, pues les damos la bienvenida a Tiempos de Conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Hemos estado teniendo unos programas especiales para nosotros de bendición. Todo programa es de bendición, pero el hablar en este programa de conquista, pues estamos en la mera referencia bíblica de la conquista, cuando Dios lleva al pueblo. La semana pasada estuvimos viendo de una mujer excepcional que cambió su vida totalmente de rumbo, no solo de pensar, sino también de vivir. Y ella es Rahab. Rahab fue escogida por Dios para ayudar a la conquista de Jericó y también para que se cumpliera su palabra que está en Corintios, decíamos, que lo necio del mundo y lo débil del mundo y lo vil y menospreciado del mundo, Dios escogió para deshacer lo que es, dice. Y en el 29, esto está en Primera de Corintios 1, 28, digo 29, ahorita lo que voy a leer, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todos hemos recibido un llamado y nos ha traído del pecado a vida a Dios. Dice, mas por Él están ustedes en Cristo Jesús. Él nos ha hecho por Dios, dice, sabiduría, justificación, santificación y redención. Este proceso, Él empezó una obra en nosotros y la va a terminar. Decíamos que en Hebreos 11, Rahab fue destacada por su fe, pero también hay dentro de este versículo dice, y recibió con paz a los espías, a los mensajeros también, vemos en otra parte y son mensajeros de Dios. ¿Por qué? Porque al final el ir a conquistar significó ser ese mensajero. Pero Rahab dice que por fe, pero también en paz. Y ahorita vamos nuevamente a recapitular estos dos elementos. Y en Santiago dice, Rahab fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Sabemos que la fe sin obras es muerta y que las obras sin fe, decíamos que en este mundo hay gente que ha hecho muchas obras, pero necesita una fe para ser salvo. Pero también la paz es un fruto. Entonces, este fruto, desde el mismo Jesús decía que debemos hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y Rahab hizo frutos dignos de arrepentimiento. Y bueno, creo que
La semana pasada dijimos más cosas, pero es importante que nosotros traigamos a la mente estas 4 etapas que pasamos. Sabiduría, sabemos que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Justificación, dice la palabra en Romanos 5:1, que somos justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La santificación y Romanos 6:22 nos dice en la parte final, y se tienen por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces la santificación nos lleva a la vida eterna, que es la redención, y Efesios 4:30 nos los dice, no contristen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron señados para el día de redención. Así es que nos tenemos que esforzar, hemos dicho, por eso le dijo Josué, esfuérzate y sé valiente en el conocimiento de la palabra y en hacer la palabra. Bueno, el tema de hoy se llama Conquistando las murallas de mi vida. Ya es la entrada a Jericó, por fin llegamos a Jericó, esta batalla que nos encanta recordar. Desde niños sabemos y nos ha gustado, en algunos casos hemos ejemplificado ahí en la escuela dominical o la escuela bíblica infantil o el ministerio de niños o como se llame, en cada iglesia hemos a veces hemos replicado esta escena. Y como niños te sorprendes mucho lo que Dios hace y como adultos también nos tenemos que sorprender. El versículo del día de hoy se encuentra en Hebreos 11:30 y lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon, 7 días a su alrededor. Recuerden que Israel tuvo que dar 7 vueltas. Ahorita Lili lo va a decir, a la muralla y esperar que Dios obrara. Cuando nosotros esperamos con paciencia que Dios obre sobre las murallas que Dios quiere derribar en nuestra vida, es muy importante que recordemos que por la fe cayeron las murallas de Jericó. Así es que Lili. Pues sí, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Este programa, esta transmisión, estamos muy emocionados, ¿verdad? Por el tema, porque siempre es impresionante, siempre nos conmueve, ¿verdad? El corazón, esta historia de las murallas de Jericó. Y pues sí, así es lo que vamos a ver hoy. Esto está relatado en Josué capítulo 6 de cómo cayeron estos muros de Jericó. Pero bueno, vamos a dar rápidamente un contexto, ¿verdad? A esta historia. Y bueno, sabemos que Jericó es la primera ciudad a la que van a conquistar en Canaán, la tierra prometida. Muchos años ya pasaron, por fin sabemos todo lo que pasó, ¿verdad? En el desierto, 40 años, todo lo que incluso ya no pudieron entrar, ¿verdad? Toda esa primera generación, pero aquí estamos. Por fin el tiempo de conquista ha llegado y es momento de enfrentarse a una ciudad totalmente amurallada. Podríamos decir, ya después de tanto tiempo, quizá las cosas hubieran podido ser más fáciles. No, ya estamos en la primera conquista y es delante de una ciudad totalmente amurallada. Pero bueno, estudiando y viendo comentaristas bíblicos, dicen que Jericó estaba rodeada la ciudad por una doble muralla incluso, ¿verdad? No lo tenemos así narrado en la palabra, pero los arqueólogos y los que han descubierto esto, que eran al parecer entonces 2 anillos que circulaban la ciudad, uno muy ancho, o sea, eran 2 anillos, uno interno y otro externo, ¿verdad? Que el externo podía haber sido de casi 2 metros de ancho, pero el otro interno casi de 4 metros. Y bueno, se nos hace muy lógico, ¿verdad? Si la casa de Rahab, como vimos la semana pasada, estaba en el muro, pues sí puede ser que los muros eran muy anchos, puesto que había casas ahí encima de estas construcciones, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasaba? Yo quiero imaginarme, porque sabemos la historia, ¿verdad? Quizá ahorita nada más la vamos a ver rápido, cómo Dios planea que se va a destruir esta ciudad. Pero si nos ponemos un poquito a analizar
¿Cómo pudo haber sido de otra forma? Pues lo normal para cuando se quería atacar una ciudad amurallada era que los que iban a atacar la sitiaban. ¿Qué era sitiar? Pues era cercar, era rodear la ciudad y quizá tener como aprisionados, pues, la ciudad, pero podían pasar meses ahí, meses. ¿Por qué? Porque hacían que nadie saliera o entrara y pues más bien porque al no poder salir los habitantes de esa ciudad, pues no, podían pasar meses. Quizá era una forma en la que pudieron haber así, pues, no sé, derrotado Jericó, ¿verdad? Pero no, Dios tenía un mejor plan, ¿verdad? Otra forma era quizás haciendo excavaciones y entrar por abajo con un túnel, no sé, había algunas formas en las que se pudo haber hecho esta conquista, pero Dios tenía un mejor plan, ¿verdad? Pero bueno, la realidad era que Jericó estaba en un punto de ventaja. ¿Por qué? Porque ellos estaban en un punto más alto, ellos estaban amurallados y bien protegidos, ¿verdad? Y quizás si cuando se acercaban los israelitas, ellos podían atacar desde arriba contra ellos, ¿verdad? Para que ni siquiera se pudieran acercar. Y ahí precisamente es donde empieza nuestra conquista, con una ciudad amurallada y bien cerrada de sus puertas. Así lo leemos en Josué 6:1, que quisiera que leyéramos en la Nueva Traducción Viviente, que dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas porque la gente tenía miedo de los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir. Ahí es como empieza nuestra historia. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a ver así como que muy generalmente qué era lo que pasaba. Primero tenemos cómo Dios le dice a Josué que va a ser la estrategia con respecto a Jericó. Luego vemos cómo Josué implementa este plan con el pueblo. Luego ya tenemos como tal la marcha alrededor de Jericó, que todos conocemos. También tenemos como Josué da unas instrucciones muy específicas, ¿verdad? Cuando fueran a caer los muros. Luego ya tenemos como tal la caída de los muros. Un sexto punto, tenemos el rescate de Rahab y su familia. Y por último, la maldición que da Josué sobre aquella persona que reedifique Jericó. En general, así va la historia, ese es el orden, ¿verdad? Pero, ¿qué era esa estrategia de Dios? Dios primeramente le dice a Josué qué es lo que hay que hacer. Y es un plan, ¿verdad?, de batalla muy, muy extraño, ¿verdad? Nada usual, nada como lo que les estaba diciendo, que quizá podían poner barricadas y que quizá podían hacer un hoyo, que quizás cercaran, sitiaran. No se trataba de nada de eso. Dios le dice a Josué que iban a dar una vuelta a la vez cada día, ¿verdad? Durante 7 días, y en el séptimo día iban a dar 7 vueltas y en la última vuelta iban a gritar y los muros se iban a caer. Todo eso se lo dice a Josué, o sea, le da todo el plan y cómo iban a caer los muros. Realmente este plan iba a ser de creer y de obedecer, ¿verdad? No tenía nada que ver con las capacidades militares que ellos tenían o su fuerza, no, todo tenía que ver con su fe, ¿verdad? Y su obediencia. Ese era el plan. Ahora yo me supongo, imagínense a Josué escuchando esto de Dios pero fíjense, la palabra no nos indica que Josué dudó o que Josué le preguntó a Dios, ¿cómo crees que va a ser así? No tenemos nada al respecto. Por lo tanto, entonces Josué confió y creyó en este plan, porque después ya vemos cómo Josué le dice a los sacerdotes y al pueblo lo que tenían que hacer. Porque algo muy importante era que 7 sacerdotes iban a tocar un cuerno de carnero cada uno, ¿verdad?, al dar cada vuelta. También algo muy importante es que iba a ser la
el arca trasladada también alrededor de la ciudad. Y como ya hemos visto, ¿verdad? El arca simbolizaba la presencia misma de Dios. Y ahora esos cuernos de carnero que iban a tocar los sacerdotes, pues también es un tipo de la voz de Dios. Ahora Josué ya vemos cómo implementa este plan, lo da a conocer tal cual al pueblo y les dice que por favor en esas vueltas iban a estar callados. ¿Y por qué callados? Porque fíjense, cuando se escucha la voz de Dios, uno tiene que estar callado. Ese sonido de los cuernos de carnero, eso simbolizaba la voz de Dios. Y nosotros cuando estamos atentos a la voz de Dios, pues hay que estar callados, ¿verdad? Pero cuando se nos diga que gritemos, pues también, ¿verdad? Hay que hacerlo. Esto era una situación de obediencia y así lo hace todo el pueblo. Me gusta porque no vemos en la palabra que un grupo se haya levantado y diga, esto es una locura, esto no va a poder ser así. No, vemos cómo todo el pueblo obedece. Es uno de los pasajes donde vemos cómo la obediencia da un gran resultado. Y bueno, hacen esto ya que se implementó el plan, marchan, ¿verdad? Una vuelta cada día y regresaban al campamento. Yo no sé cómo estaban los de Jericó viéndolos marchar sin hacer otra cosa más que estar callados. Yo creo que o su miedo crecía o ellos decían, este pueblo está mal, no sé si se pudieran haber burlado, no sé, ¿verdad? No sabemos, pero el pueblo de Israel sí obedecía. Unas instrucciones finales que da Josué era acerca de que no tenían que tomar nada de la ciudad. Iba a ser totalmente destruida, todo iba a ser anatema, ¿verdad? ¿Y qué era anatema? Que iba a ser totalmente destruida. Claro que el oro, la plata, el hierro, el cobre iba a ser apartado para pues el tabernáculo, para la casa de Dios, ¿verdad? Entonces eso iba a ser dedicado a Dios. Me gusta, leí un comentario que decía que ¿por qué todo? ¿Por qué todo? No se iba a salvar ni mujeres, ni animales, no, todo iba a ser dedicado a Dios porque eran como las primicias de Canaán dedicadas a Dios. Me gusta mucho cómo se puede ver esto así. Dios también quería las primicias de Jericó para él y por eso manda que todo sea destruido y dedicado a él, ¿verdad? Entonces, otro aspecto que indica Josué era que en la última vuelta del séptimo día, que iban a dar 7 veces ese día, iban a gritar, ¿verdad? Josué lo aclara muy bien y también aclara que iban a salvar a Rahab, lo cual hicieron a ella y a su familia. Entonces, vemos aquí instrucción, obediencia, instrucción, obediencia. Y por eso leemos este versículo que ya leyó mi esposo en Hebreos 11:30, porque vemos aquí en plural, el pueblo. En Hebreos tenemos ciertos personajes que son resaltados. Aquí ni siquiera Josué es resaltado, sino que todo el pueblo es resaltado y Hebreos 11:30 dice, por la fe, o sea, por la fe de todo el pueblo, cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Así dice la nueva versión internacional. Y por fin, pues sí, en la última vuelta se les pide que griten. Yo creo que ese grito fue con todo pulmón, ¿verdad? Como decimos, muy fuerte. Imagínense que eran aproximadamente, se cree que unas 40,000 personas. Entonces, imagínense todo ese grito y esas murallas caen, ¿verdad? Esas murallas de piedra se volvieron como arena y cayeron desplomadas, ¿verdad? Y bueno, yo me imagino que en este proceso no ha de haber sido nada fácil. Primero, las vueltas en silencio, ni siquiera tampoco esa vuelta gritando. Imagínense la garganta, apenas si yo creo que respiraban para volver a gritar.
todo fue cuestión de obediencia, así sea en silencio, así sea gritando, ¿verdad? Yo recuerdo una ocasión que fuimos al extranjero, queríamos nosotros ir de misiones, evangelizar, queríamos hacer actividades, ya, o sea, pero como que no veíamos cómo íbamos a hacerle, ¿verdad? Las cosas no funcionaban, funcionaron para bien, para el viaje, para el hospedaje, pero en cuanto a la parte ministerial, no funcionaban como nosotros pensábamos y queríamos. Así es, y cuando llegamos al departamento donde nos hospedamos, así un cuadro grande en la entrada con el Salmo 46:10 que dice, estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Muchas veces uno quiere hacer, yo me supongo que algunos israelitas han de haber dicho, no, ¿por qué no desde el principio peleamos o hacemos? No, hay veces en que Dios nos pide estar quietos porque vamos a conocerlo, conocer su poder y todo lo que Él puede hacer, para que la gloria sea de Él, ¿verdad? Si no, la gloria hubiera sido únicamente del pueblo de Israel. Pero entonces hay que aprender a estar en silencio, y cuando se nos pida gritar, pues entonces gritar, ¿verdad? Y bueno, pues toda esta batalla, ¿verdad? Es un ejemplo de las conquistas que llevamos también día a día. Y si se nos pide gritar, eso también es como que un tipo de proclamar el evangelio, ¿verdad? De ir con los demás y hablar de nuestra fe. Y bueno, ¿qué tenemos acá? El sonido de los cuernos de carnero. Que no se nos olvide que eso es también un tipo de escuchar la voz de Dios. Y siempre hay que estar atentos a lo que Él nos dice, lo que Dios nos dice, ¿verdad? Y así es que se logra la conquista. Muchas veces decimos, es que, ¿qué debo conquistar? Ir conquistando cosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando su obediencia sea perfecta. Aquí se nos dice cómo se pueden derribar, ¿verdad? Esas fortalezas, esa destrucción de fortalezas, ¿verdad? Con las armas poderosas de Dios. Y pues sí, nosotros tenemos armas espirituales. Al principio de la marcha iban a caminar, a marchar, ¿verdad? Los que llevaban las armas. Entonces, estas armas espirituales que ahora tenemos es las que tenemos que utilizar porque estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Tenemos enemigos espirituales. Así que estas armas no dejemos de utilizarlas. Y la obediencia es un arma, la fe es otra arma, no, la palabra es otra arma. Entonces, por eso debemos estar, ¿verdad? Con nuestras armas espirituales muy activas para derribar, como aquí dice, fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué es esto? Cosas que nos impiden conocer más a Dios. Yo te pregunto, ¿qué te está impidiendo conocer más a Dios? Porque esa muralla es la que se tiene que derribar. Voy a leer rápido este mismo pasaje de Corintios, ¿verdad? En la PDT, Palabra de Dios para Todos, y dice, las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo. Con nuestras armas también destruimos los argumentos de los que están en contra nuestra y acabamos con el orgullo que no le permite a la gente conocer a Dios.
Así, podemos capturar todos los pensamientos y hacer que obedezcan a Cristo. Una vez que estemos seguros de la completa obediencia de ustedes, estaremos listos para castigar cualquier desobediencia. Ya para concluir esta parte del capítulo 6 de Josué, Josué hace una advertencia y hace un juramento. Dice Josué 6:26, en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante del Señor el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Claro, si Dios ya mandó destruir algo, ¿por qué queremos volverlo a levantar, verdad? Y pasaron muchos años, casi 350 años, para que alguien se le ocurriera reedificar las murallas de Jericó. Y adivinen qué pasó, pues sí, ahí nos dice en Primera de Reyes 16:34, en su tiempo y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra que el Señor había hablado por Josué, hijo de Nun. Así que no levantemos lo que Dios ya destruyó. Si Él ya destruyó el pecado, no tenemos por qué volverlo a levantar. Si Él ya destruyó toda altivez, no hay que volverla a levantar, ¿verdad? Porque quienes van a pagar los platos rotos van a ser nuestros hijos o nuestra familia más querida. Así es. Bueno, ahí tenemos también Primera de Corintios 15 del 51 al 52. Bueno, lo leemos, dice, he aquí, les digo, porque fíjense, el sonido de estas trompetas en Jericó fue muy importante y Pablo hace como una semejanza y en 1 Corintios 15, 51 y 52 dice, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa es nuestra esperanza. Hay que estar atentos al sonido de esa trompeta, porque les aseguro que algunos no la van a escuchar, pero nosotros, si estamos en Cristo, vamos a escuchar esa trompeta cuando vayamos con nuestro Señor Jesús. Así es, dice aquí, no, todos seremos transformados, no todos moriremos. Algunos no verán la muerte, pero verán y escucharán la trompeta los que hemos buscado y hemos permanecido en Dios. Así es que miren, muchísimas gracias por estar con nosotros. Damos gracias a Dios por este tiempo, de tiempos de conquista. La próxima semana seguiremos hablando de la batalla de Jericó, con algunas cosas también en específico. Y queremos decirles que gracias por estar con nosotros en tiempo de conquista, porque al que cree, todo le es posible conquistar. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga.